Gracias a Dios porque hoy podemos encontrarnos. Gracias a Dios por este programa para la familia. En esta noche nos sentimos motivados, nos sentimos poderosamente motivados a la edificación espiritual, a la claridad de razones, interesados en ser tocados por Dios para perfeccionar nuestra condición de padres, ser guiadores de los hijos con eficacia espiritual, tener esa capacidad de llevar a nuestros hijos a las actitudes correspondientes por el conocimiento válido de la vida y en la vida por el conocimiento de Dios. En esta noche entonces vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dirija, que nos dé la oportunidad de desarrollar la claridad necesaria, la visión objetiva de las cosas, que nos dé la oportunidad de entender la enseñanza y de ser edificados. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, magnífico tiempo, Señor, de la comunión de la iglesia. Gracias por esta experiencia de la congregación a nivel nacional. Gracias por mis hermanos en todos los lugares fuera del país que están vinculados con nuestro programa. Te doy gracias entonces porque nos estás edificando, Señor. Nos estás construyendo y estás abriendo nuestros ojos para entender tus razones de una manera válida. Danos la claridad espiritual que precisamos para actuar consecuentes con esta visión que estás despertando. En el nombre de Jesús el Señor, gracias Padre Santo. Danos el recurso de tu Espíritu para que la claridad no solo sea una verdad conceptual, sino que establezcamos caminos prácticos en nosotros para llevar a cabo esto que como enseñanza se nos da. En el nombre de Jesús el Señor, gracias, porque tú perfeccionarás lo que has prometido a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a disponernos en este momento a cantar un precioso himno, un cántico de gran valor para nosotros que nos vemos en la relación con Dios, en la forma de nosotros ser sus hijos y Él nuestro Padre, entendiendo que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y podemos decir que nos conoce desde antes, porque Él sabía de nosotros antes que fuéramos concebidos. Y desde ese conocimiento Dios se convierte en nuestra fortaleza, en nuestra garantía. Es Dios que piensa en nosotros, a pesar de que nosotros digamos que nosotros pensamos en Él, no con el impacto que Él piensa en nosotros. Y ese contar con su pensamiento, con su afecto, porque Él nos esconde en Él, nos hace sentir hijos en una relación profunda con un Padre que se ha convertido en nuestra garantía. Cantemos Fortaleza. Esa canción nos enseña muchas cosas y da testimonio de muchas cosas. Cantémoslo en esta reunión para la familia, un cántico que es la forma como Dios nos dice a nosotros en la canción lo que Él sabe y lo que a nosotros nos edifica.
te conocí, te he visto llorar y reír, te puse nombre y te amo tanto a ti. Tú has sido mi inspiración, la razón de la creación. Te he escogido, eres tan mío, yo soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma, siempre yo seré tu Dios. En la tormenta yo soy tu calma, que sana todo tu dolor. En mis pensamientos estás, en mi corazón te escondí. Eres mi hijo y yo tu padre soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma, siempre yo seré tu Dios. Y en la tormenta yo soy tu calma, que sana todo tu dolor. Tu fortaleza, la paz de tu alma, siempre yo seré tu Dios. Y en la tormenta yo soy tu calma, que sana todo tu dolor. Que sana todo tu dolor. Cuando nosotros hablamos de orden, estamos estableciendo un nivel de relación. El orden siempre establece una jerarquía. El orden coloca las cosas de modo que haya algo primero y luego lo otro, de modo que haya alguien o algo por encima de lo otro, alguien que tenga ascendencia y alguien que esté bajo esa ascendencia. Ese sentido del ordenado, que en términos de un funcionamiento, que en términos de un plan, es establecer qué va primero, qué sigue después. Es característica del orden. Por tanto, hay una jerarquización de elementos componentes de todo un sistema. Cuando nosotros entonces hablamos de una crianza en relación con el orden, inmediatamente entendemos que de fondo estamos hablando de una cosa jerarquizada. Así que cuando nos referimos al orden en las instituciones de Dios, y recuerden que las instituciones de Dios son tres:
la institución del matrimonio, base, la institución familiar, y englobándolas a ellas, la institución llamada iglesia. Así que en esas instituciones ordenadas por Dios, establecen un programa jerarquizado. Y hay entonces un tipo de jerarquía que sustenta las instituciones de origen divino. Entonces, en las instituciones de origen divino siempre hay una jerarquía, y la jerarquía de estas instituciones se establece con el criterio de autoridad. Autoridad. ¿Ya? Autoridad. El término autoridad nos está hablando de la posición que adquiere alguien porque otro lo autoriza a tomar esa posición que tiene que ver con una responsabilidad, que tiene que ver con un territorio definido de responsabilidad y de hecho que tiene que ver con unos criterios y unos objetivos para los cuales se le concede esa autoridad. De modo que en el matrimonio la autoridad la recibe el esposo, el hombre. En la familia, recuerden, la autoridad la comparte el papá y la mamá. Y en la iglesia la autoridad está en cabeza de Cristo, digamos, Cristo como Señor, que es otro nivel jerárquico, digámoslo así, otra estructura jerárquica, el señorío. Jesús es el Señor. Y desde su señorío, Él concede autoridad a la iglesia frente al mundo. Y dentro de la iglesia establece un orden por el cual permite que haya personas que reciban una autoridad en relación con las otras personas. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice, hablando de Jesús, dice en el versículo 10 de Efesios 4, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que está estableciendo un ordenamiento jerárquico y por eso dice en el texto, y él mismo constituyó, es decir, los colocó constitutivamente bajo normas, bajo un criterio de ordenamiento, de direccionamiento, de pautas, de límites, territorios de responsabilidad, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros con una finalidad de perfeccionar a los santos
para la obra del servicio, para hacer el trabajo de servicio. Los santos, es decir, la comunidad de creyentes tenía que perfeccionarse y ese trabajo se lo dio a los que constituyó ministerialmente, y eso es un ordenamiento jerárquico, eso es el orden de autoridad que Jesús estableció dentro de la iglesia. Cuando entendemos que ese orden así establecido, dentro del mismo orden hay una jerarquía, fíjese que todo lo que está colocado en jerarquía sobre otros, dentro de lo colocado en jerarquía hay jerarquías. Si hay un equipo de personas que se nombra en autoridad sobre otros, dentro de ese equipo de personas debe haber jerarquía. Existe la idea de un trabajo colegiado donde todos tengan igual autoridad, y eso a la hora de la verdad no funciona como idealmente debe funcionar. De modo que dentro de los que están en jerarquía debe establecerse también jerarquía. Ese es el ordenamiento establecido en el criterio de Dios, con las ideas que Dios enseña. En el texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, nos habla claro de esa jerarquía dentro de la jerarquía. Y dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces fíjese que del apóstol se va descendiendo jerárquicamente en ministerios que están sometidos al ordenamiento superior. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, ¿ya? Luego los que hacen milagros, después los que sanan, y hay un grupo que está al mismo nivel, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ya? Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice él, procurad los dones mejores, es decir, busquen lo que más edifica, mas yo os muestro un camino más excelente. Está hablando del camino de servir por amor, y eso es un punto importante en este análisis que trato de hacer. Cuando Dios ordena todo y establece una jerarquía, está definiendo un nivel de autoridad. Está concediéndole a la iglesia un manejo de autoridad. Es decir, la iglesia está entendiendo que Dios estableció una jerarquía donde hay algunos que tienen autoridad sobre otros, y eso es clave para el funcionamiento de la estructura. Si lo entendemos en la casa, en la familia, es lo mismo. El niño está creciendo dentro de una estructura ordenada, y si está ordenada jerárquicamente, y el que ha puesto el orden jerárquico es Dios. Y en ese orden jerárquico el niño debe entender quienes tienen la autoridad en la casa. Ya lo mencionábamos en otra reunión, pero no solamente debe entender quién tiene la autoridad en la casa, sino que debe someterse a ese régimen de autoridad, un régimen que se establece por el bien de él,
que se sustenta con el criterio de bendecirlo, de edificarlo, de estructurarle la vida y de hacerlo cada vez más capaz de desarrollar una vida independiente, pero debe crecer primero en el orden jerárquico establecido. Y entonces, cuando el niño entra a ese orden jerárquico, debe asumir una postura frente al orden. Y la postura que se le demanda fundamentalmente es la postura de la persona que obedece. Ya a su tiempo vamos a hablar de eso. Pero entendiendo que la autoridad es una cosa indispensable en las instituciones divinas, en las jerarquías de las instituciones divinas, precisamos entender cómo se debe manejar, cómo se debe ubicar esa autoridad, porque de eso va a depender el éxito del funcionamiento familiar, si es que se va a hacer según el orden que Dios le ha establecido. Y entonces decimos en primera instancia que la jerarquía no puede ser sino la autoridad delegada por Dios, ¿ya? No hay en las instituciones divinas, no hay en el hogar, no hay en el matrimonio, de hecho no hay en la iglesia una autoridad o un orden jerárquico que no sea basado en la autoridad que Dios le delega a las personas. Por tanto, decir que yo como papá, por ser el papá, tengo señorío sobre mi hijo, no, porque en la familia no existe el ordenamiento jerárquico del señorío. No existe ningún papá que tenga señorío en relación con la vida de su hijo. El papá nunca puede ser señor. Por tanto, el papá no es dueño del hijo. Por tanto, el papá no tiene en sus manos concederle o quitarle la vida al hijo. ¿Ya? Fíjese que eso es distinto, ese ordenamiento es distinto del ordenamiento del sistema en pueblos antiguos, donde el papá tenía un poder absoluto y un papá podía matar a su hijo y nadie le podía reclamar eso. ¿Por qué? Porque el papá era el dueño del hijo. Como el esposo era dueño de la esposa, ¿ya? Como el amo, que es el señor de la casa, de modo que un padre de familia podía ser señor de sus hijos, señor de la esposa y señor de sus esclavos. Y si era señor, tenía derecho de hacer con ellos lo que le diera la gana. Si quería regalar un hijo, lo regalaba y nadie podía decir nada, ¿ya? Si quería acabar a garrote la esposa, lo hacía, ¿ya? Y nadie le podía decir nada porque era un derecho de poder, de dominio, ¿ya? Era una condición de, digámoslo así, de señorío. Era el amo y señor, ¿ya? Eso ya no existe, gracias a Dios, ya no existe. Por tanto, nadie tiene una jerarquía distinta y superior a la autoridad, y la autoridad no da derecho de dominio. Oigan lo que estoy diciendo, por favor. Ningún papá es señor de su hijo. Ningún esposo es señor de la esposa. En el tiempo de Abraham,
así lo era. Oigan lo que estoy diciendo. Y en el tiempo de Pablo y de Pedro, así lo era. Por eso se escribe en la carta del apóstol o la carta atribuida al apóstol Pedro, algo así. Y eso hay que saber entenderlo hoy, hay que saber entenderlo hoy. Dice en términos de ese tipo de relaciones, dice, asimismo, capítulo 3 de la primera carta de Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados en palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El señorío de Abraham sobre Sara no era una simple autoridad, era un dominio. De hecho, Abraham era el dueño de Sara. Eso no significaba que en el amor Abraham no tratara a Sara como a una igual. Aquí Pedro está haciendo una declaración dentro de una sociedad con un criterio semejante, solo que está llevando al hombre y a la mujer a entender que las razones por las que ellos establecen el nexo, que aún se maneja como criterio de señorío, ya no son las razones de un dominio, sino las razones de un encuentro de amor, donde ella se somete a él por amor y él la trata con dignidad a ella por amor. Ya ese es el criterio cristiano, que fue lo que poco a poco llevó a la sociedad humana a ir cambiando sus patrones, ¿ya? Entonces desaparecieron los señoríos y apareció el criterio bíblico fundamental escondido en todo eso que se llama autoridad. No hay hoy día entonces señorío. Los maridos no son señores de las esposas. Que la esposa le diga al esposo señor, se lo dice en términos de respeto, como uno le dice a la esposa contestando algo, señora. Eso no quiere decir que se somete a un señorío, porque ese señorío ya no existe. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? No existe señorío. El cristianismo no se fundamenta en el dominio de unos sobre otros. Se fundamenta en la jerarquía de autoridad que Dios establece con el fin de ordenar y proteger. Espero que hasta aquí esté quedando clara la idea. Esto es clave, porque a veces en el medio evangélico hay abusos. Entonces llegamos a los dos extremos. A un extremo donde el hombre es señor, amo, dueño, domina todo el territorio, y eso bíblicamente no tiene presentación. Y el otro extremo donde la mujer se siente con la libertad de romper el orden jerárquico, de negar la autoridad que hay sobre ella, y entonces eso también es desorden. Ahora, la cosa es que tanto en el sometimiento como en el uso de la autoridad
hay territorios definidos. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque en la crianza de nuestros hijos, eso debemos hacerlo así, sabiendo hasta dónde llegan nuestra autoridad, hasta dónde se nos permite el manejo digámoslo así, de la ascendencia, y cuánto se nos permite hacer, cuánto se nos dice que debemos elaborar y con qué criterio. Espero que hasta aquí esté siendo claro. O sea que la jerarquía en todas las instituciones de Dios, en todas las instituciones divinas, matrimonio, hogar, iglesia, es la autoridad. Nadie tiene dominio sobre nadie en la iglesia. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Nadie tiene dominio sobre nadie en la iglesia. Por tanto, los padres no tienen dominio sobre los hijos. Los padres tienen autoridad sobre ellos, pero los padres no tienen dominio sobre los hijos. Es decir, los padres no pueden hacer con sus hijos lo que les da la gana, perdónenme la expresión, ¿ya? No es lo que a ellos les provoque. Ellos tienen un territorio de posibilidades de acción que son esas condiciones en las cuales se debe mover su jerarquía, su autoridad. Ahora, fíjense ustedes que lo más interesante de esto en las instituciones de Dios es que, como es autoridad, debe haber alguien que autoriza. Y entonces el que autoriza se pone en la cabeza de todo y nadie puede salir de ese lineamiento. El que autoriza, los autorizados y sobre quienes tienen autoridad están en la misma línea. Por tanto, el que maneja autoridad lo hace sometido al régimen propuesto por quien les da la autoridad. ¿Ve? Y eso hace que nada se salga de orden, hace que todo se maneje con sumo respeto y no con desbordes. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla claro de ese ordenamiento en el capítulo 11, de esa idea de sometidos todos al régimen establecido por Dios, capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. En el versículo 3, primera carta a los Corintios 11, 3. Voy a leer desde el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis, aquí viene la idea, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Orden jerárquico. Dios, Cristo, hablando del matrimonio, varón, mujer. ¿Sí? Está hablando de las relaciones de pareja, ¿ya? Las relaciones matrimoniales. Dios, Cristo, varón y mujer. Es un orden jerárquico. Cristo, aún siendo Señor, en relación con nosotros, dentro de la iglesia, está sometido al territorio que Dios le entrega. Ya, fuera de eso, Cristo no tiene autoridad. Al punto que Jesús llega a decir en una ocasión, Padre, a los que me diste,
Está diciendo, Dios me entregó un territorio de autoridad con unas personas determinadas, ¿ya? Un territorio de señorío. Los que me diste, fíjese que estamos hablando de señorío, ¿ya? Y ese señorío está sometido a unas determinaciones de Dios. ¿Cuánto más la autoridad? ¿Ve? Nadie las arrebata de mi mano, porque mi Padre que me las dio, se refiere a las almas, ese es mayor que todos, y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Qué interesante. Es decir, aquí por jerarquía, lo que Dios me da es intocable. Es decir, nadie tiene el poder de quitarme a mí lo que Dios me da en autoridad. ¿Por qué? Porque nadie puede quitarlas de las manos de Dios. Si alguien le puede arrebatar algo a Dios, entonces tendrá poder para quitarme el territorio de autoridad que Dios me ha dado. Ojo con eso. Miren ustedes cómo Jesús elabora detalles al respecto. Y en medio de todo eso, Jesús nunca se sale del orden que le señala el Padre. En términos de autoridad, tenemos que decir que en la estructura de la familia, en la estructura del matrimonio, en la estructura de la iglesia, no hay una jerarquía heredada, no hay una jerarquía adquirida con méritos. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? ¿Sí oyeron lo que estoy diciendo? Ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el matrimonio hay una jerarquía que se dé por herencia, ¿ya? O hay una jerarquía que se dé por méritos. Es un orden. Y en el orden está algo establecido bajo los criterios de quien lo establece. Y el que establece el orden en las instituciones de Dios es el mismo Dios. Un hijo puede decir, es que mi papá no tiene derecho a ser autoridad sobre mí, porque mi papá hizo esto, hizo aquello. Sucede que no. El papá de ese hombre, de ese muchacho, se las tiene que arreglar con Dios. ¿Ya? Ahora, si el hombre se desautoriza a sí mismo y pierde los espacios, esa ya es una responsabilidad que tiene delante de Dios. Si el hombre hace mal uso de la autoridad, es una responsabilidad que tiene delante de Dios. Pero la autoridad no se la quita nadie, porque de eso tiene que dar cuenta la persona. Nadie puede ir a Dios el día de la demanda de Dios a decirle, Señor, yo quise ejercer autoridad, pero mi mujer me aplastó, mi mujer me dominó y la mujer me sometió al régimen de ella. Y Dios va a decir, es que ese fue tu problema. ¿Por qué? Porque tú permitiste eso. ¿Ya? Tú no puedes decir que en tu matrimonio la mujer se convirtió en autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque así no lo establecí yo. ¿Sí? Yo espero que esté quedando clara la idea. Ahora, que un hombre se desautorice, que un ser humano se desautorice, y que como consecuencia pierda territorios frente a los que deben estar sometidos a su autoridad. De esa desautorización le da cuenta a Dios. Porque de hecho ninguna autoridad se impone.
¿ya? Ninguna autoridad se impone. Ninguna autoridad es, digámoslo así, es violentada. Las autoridades se sustentan con los criterios objetivos, de modo que cuando Dios me da una investidura de persona autorizada, yo debo hacer honor a esa investidura. La idea es que si a alguien le dan la toga del juez para presidir un tribunal, se debe esperar que esa persona dé la medida para ejercer válidamente esa autorización que se le concede, ¿ya? De modo que si por su ineficacia, por su falta de personalidad, por sus criterios desenfocados, por su irresponsabilidad, pierde los espacios de autoridad, de eso le tiene que dar cuenta a Dios. De eso le tiene que dar cuenta a Dios. O sea que Dios da, Dios demanda. Oigan lo que estoy diciendo. Dios da, Dios demanda. Esto no es cosa de si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Esto es algo que usted asume y lo debe aceptar y debe honrarlo, porque de eso usted tiene que dar cuenta. No hay manera de eludirse, no hay manera de esconderse en territorios de comodidad, sino que la demanda se le establece y se le establece con un criterio de, digámoslo así, de imperativo, porque debe cumplir estrictamente con la norma, debe cumplir estrictamente con la regla que Dios le establece. Entonces, fíjense ustedes que la jerarquía en las instituciones de Dios la da Dios y nadie puede quitarle a otro ese lugar jerárquico, o la persona que tiene ese lugar jerárquico debe asumirlo con responsabilidad, porque tanto el usurpador como el que se deja usurpar o el que irresponsablemente deja de cumplir con su responsabilidad jerárquica, le tiene que dar cuenta a Dios, y eso es una cosa poderosamente demandante. Pero aquí viene el punto más importante de esta idea. Este es un punto clave que yo quiero que entiendan bien de esta idea. La finalidad de la autoridad no es poder, no es influencia, no es control, no es señorío, no es dominio, y eso se lo digo en relación con sus hijos. La finalidad de la autoridad es el servicio. La autoridad existe para el servicio, exclusivamente para el servicio. Y yo quiero que lo entiendan bien. Cuando la autoridad no sirve, la autoridad se desenfoca y se vuelve algo arbitrario, algo inadecuado, algo fuera del orden. Oiga, si no sirve, está fuera del orden. Es una condición que tiene características paradójicas en relación con el criterio del mundo. En el mundo, el que tiene autoridad se vale, se aprovecha y usa a los que están bajo su autoridad. En las instituciones de Dios, el asunto es distinto. Y es
que el que tiene autoridad está puesto para que los que están bajo autoridad se puedan valer de él o se puedan valer de ella. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, Marcos 9, en el versículo 33, se da este análisis en relación con la autoridad, hablando de una experiencia de Jesús con sus discípulos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Claro, estaban analizando en quién tenía más derechos o quién iba a ejercer autoridad sobre los otros. Y entonces ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, imagínense, les pregunta, pero él ya sabe, ¿ya? Como diciéndoles, asincérense, que es lo mismo que nos pasa con Dios, ¿no? Nosotros debiéramos decirle a Dios las cosas como las vivimos, como son reales, y nosotros dándole vueltas a Dios y diciéndole, Señor, es que es esto, es lo otro, y Dios dice, ¿y a este qué le pasa? ¿No se da cuenta que yo ya sé? ¿Por qué no me dice exactamente lo que está viviendo y con eso bota lo que lleva y yo lo puedo ayudar? Aquí Jesús les pregunta y ellos prefieren quedarse callados. Entonces Jesús les dice, bueno, no me van a decir, yo sé de qué estaban discutiendo. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es decir, el orden no es el primero sobre los otros, dominándolos y aprovechándose de ellos. El primero es el que puede estar más abajo de los otros, el que no tiene inconveniente para colocarse por debajo de los otros y servirles a todos. Si alguien tiene interés de ser primero y dice, yo no puedo colocarme por debajo de ese, entonces no puede ser primero. Porque la idea en el mundo de ser primero es el que esté arriba. La idea en el cristianismo, en las instituciones de Dios, ser primero es colocarse más abajo de los otros. Es colocarse al alcance de todos. ¿Ya? Y dice entonces en el texto, el que recibe en mi nombre, el versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, observen ustedes que el sustento de la jerarquía en la autoridad no es el lugar donde se establece. Es decir, el sustento no está colocándose arriba. El sustento está colocándose bien abajo, pero sostenido por el poder y el derecho que tiene el que maneja todo el orden, y ese es Dios. Entonces dice, si aquí está este niño y alguien recibe a este niño,
Cuando reciba a este niño en mi nombre, a mí me está recibiendo. Y cuando me recibe a mí, está recibiendo al Padre. Es decir, al final, todo el poder del que está arriba descansa en el último del orden de la estructura social, que es la condición de la persona autorizada. El poder lo sostiene abajo, pero es un poder que le da la oportunidad de hacer un trabajo eficaz en todos aquellos que están bajo su autoridad. Entonces, yo quiero que entiendan eso. No es mi esfuerzo por hacerme grande, importante, representativo, respetable, porque a veces uno nota que se esfuerza mucho en demostrarle a todo el mundo que el que manda es uno, porque yo soy el que tengo la autoridad. No, eso no está sostenido por la fuerza que yo muestro, por la capacidad de ponerme por encima de los demás. Eso está sostenido con los criterios del que me autoriza, porque al final el que respeta mi autoridad respeta a Cristo, y el que respeta a Cristo está respetando al Padre. Por tanto, el que me respeta a mí como autoridad está colocándose bajo el señorío y el dominio de Dios. ¿Ve? El que no me respeta en mi autoridad, aunque esté abajo sosteniendo todo lo que tengo que sostener, el que no respeta eso, entonces es una persona que se sale del orden de Dios, pierde todos los territorios garantizados por Dios, porque la base de mi autoridad es la garantía que Dios da, es el soporte que Dios da, no es mi fuerza, no es mi dominio sobre los demás, no es mi palabra, no es mi argumento, no es toda mi capacidad humana, no, es el sustento que da el que me autoriza. Allá ustedes. Porque el que me mandó aquí es Dios. El que me puso al frente de esto es Dios. Yo no me voy a poner a pelear, a defender un derecho. Simplemente tomen posiciones ustedes al respecto, pero no se las van a ver conmigo. Se las van a ver con Dios. Se están metiendo con Dios. ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho en relación con los hijos. Cuando los hijos pierden la perspectiva en la valoración de los padres, ¿no? Porque eso es algo peligrosísimo. Esa pérdida de visión del lugar de los padres en el orden jerárquico de ellos, simplemente porque el papá no es una persona que sabe tanto intelectualmente como él como persona profesional, porque el papá no gana la plata que él gana, porque la mamá simplemente hace oficios en la casa. Entonces yo tengo el derecho de pasar por encima y tratarla como la sirvienta, porque es que mi mamá, ¿qué es? Mi mamá, ¿qué representa? Y sucede que esa mujer está allí, sostenido por los criterios de Dios. Métase con esa mujer y verá cómo le va. Se dará cuenta que ella no tiene que hacer ningún esfuerzo para defender su posición jerárquica, porque ese lugar se lo ha dado Dios. Espero que esto lo estén entendiendo. Por eso, cuando yo veo a la gente afanada por decir, aquí mando yo soy el que pongo condiciones, no ha entendido nada. Y simplemente está manejando un poder sobre alguien, poder que él no está seguro o ella no está segura, porque lo está manejando con el criterio de aquel que lo tiene que imponer. Y nadie nos ha puesto en una autoridad para imponer nada, sino que nos ha puesto en una autoridad para servir de la manera más eficiente que se puede servir. Espero que esté quedando clara la idea, ¿ya? Miren el texto cómo detalla las dos condiciones. Versículo 35. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero entre todos y el servidor de todos. Y luego dice, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo,
el que recibe en mi nombre a un niño como este, y ese niño está representando la autoridad. Entiendan que recibir en mi nombre es recibir a alguien que tiene autorización de Cristo. ¿Ve? A eso se refiere. Ahora, cuando dice un niño, no está hablando que Cristo le da autoridad a un niño. Está diciendo que quien tiene autoridad se puede ver tan pequeño como un niño, verse tan insignificante como un niño. Y entonces dice, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Por tanto, todo ordenamiento jerárquico, por pequeño que se vea a la persona autorizada, esa persona está respaldada por los nombres, es decir, por el prestigio de quienes lo autorizan. Y en las instituciones divinas, quienes autorizan son Dios y Cristo. Recuerden, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer para hablar de el hogar, para hablar del matrimonio. De la familia diría Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza de los padres y padres cabeza de los hijos. Y de la iglesia diría Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza de la estructura jerárquica de los ministerios y estos cabeza sobre el pueblo. Así está establecido. Ahora, ¿cómo se tienen que ver? Si usted ve a los textos del hermano Pablo refiriéndose a esa experiencia de él en la jerarquía, ¿ya? Y lo mencionó como el hermano en el territorio de las relaciones dentro de la iglesia. Pablo nunca, él hace mención de su lugar como un lugar de preeminencia, sino como un lugar que se ve como el más insignificante, el menos representativo, porque él no tiene dificultad de representar, de hacer una representación, porque él tiene el peso de una autoridad concedida por Cristo y por Dios. Entonces, usted lee en los textos donde Pablo hace mención de las condiciones poco representativas de su lugar jerárquico en la segunda carta a los Corintios, y él les dice a los creyentes, es que entiendan, nosotros estamos colocados en una posición que es una posición no muy representativa, ¿ya? Y de pronto la gente se equivoca pensando que tenemos muy poquito, y aunque lo que se ve es poquito, lo que hay es muy grande. Oiga lo que dice este texto de 2 Corintios 4. Dice, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, oigan esto, hablando de los ministros del Evangelio, que sería lo que nosotros le diríamos a nuestros hijos, que sería lo que un esposo le diría a la esposa, dice. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, habla de los ministros, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice de los ministros, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros, que no lo vean en nosotros, que lo vean en Dios y nosotros solo el frágil vaso de barro. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, nosotros no mostramos fortaleza alguna, pero al mismo tiempo Dios nos está sosteniendo para ejercer la autoridad que debemos ejercer, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, el lado negativo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, llevamos la muerte para que Dios, Cristo en nosotros, muestre la eficiencia de su vida. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Está hablando de los ministros, de los apóstoles. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, nosotros somos receptores y actúa la muerte en nosotros para que a través de nosotros salga a flote la vida del Cristo que resucitó para beneficio de ustedes. ¿Ya? Es decir, el ministro está allá abajo, pero tiene todo el poder. El ministro no representa nada. Todo el cuento del ministerio como se maneja hoy, donde los ministros se colocan por allá arriba, intocables. Eso no es ministerio cristiano. Esas son las características del mundo. El ministerio cristiano no es así. ¿Ya? Dice el texto, continúa diciendo el texto, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotras también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. No es que ustedes sean mejores y ustedes se vayan adelante, no. Nosotros vamos a resucitar también, pero en nosotros sobre nosotros pesa una carga que no es la que tienen ustedes. Y la llevamos nosotros para que en ese territorio nuestro ustedes puedan recibir solvencia de parte de Dios. Espero que se esté entendiendo la idea. Y lo estoy diciendo respecto del ministerio porque es lo mismo para la relación con los hijos. La relación con los hijos no es un territorio para demostrar nuestra superioridad sobre ellos. Es el territorio para dejar que Dios se muestre a través de nosotros y ejerza Dios una influencia en ellos a través de nuestra disposición, de nuestra entrega, de nuestro servicio, de nuestra vocación de servicio. Dice en el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Ya? Esa visión del ministerio es una visión tan diferente, esa visión de la jerarquía. ¿Ya? Hay gente que tiene unas ganas de mandar, tiene unas ganas de imponerse sobre los demás, que está luchando para que se le dé una jerarquía, para que se le dé una autoridad. Y hermanos míos, qué miedo. Al contrario, lo que debe ir creciendo en la vida de un creyente, lo que debe ir creciendo en la vida de un papá, de un esposo, es el anhelo de ser cada vez más eficiente en el servicio. Puede que tenga limitaciones y las va a tener. Es torpe y va a mostrar su torpeza, pero estará luchando, debe estar luchando todo el tiempo para que en la posición que tiene de ser alguien a quien todos puedan alcanzar,
de quien todos puedan aferrarse y depender y sostenerse, haga el mejor trabajo, porque al final el que lo va a sostener allí, quien lo va a sustentar es Dios, porque Dios fue quien le dio la autoridad. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad humana, no son nuestros méritos, es Dios, porque hemos asumido un lugar que no es el más cómodo, que no es el más ventajoso. La gente cree que es el lugar ventajoso, la autoridad no es el lugar más ventajoso, es el lugar más demandante. Pero Dios nos hace aptos para que demos esa medida. Y asúmalo con absoluta responsabilidad y con convencimiento que mientras usted lo esté ejerciendo, Dios hará aportará todos los recursos que usted necesita para que en eso dé una medida ideal, dé una medida extraordinaria, una medida suficiente, una medida que dé resultados en el orden espiritual. ¿Cuánta necesidad tenemos de eso, hermanos míos? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuántas personas con la idea de manejar autoridad, pero con una incapacidad enorme para volverse eficientes en el servicio? ¿Cuántas personas que están creyendo que el poder que tienen es un derecho que se ganaron? ¿Cuántas personas que están manejando la relación con los hijos en el espíritu arbitrario de sus caprichos, de sus ideas, de su fantasía de poder, de su afán de venganza porque el trato que le dieron sus padres se los quiere cobrar a los hijos, de ese sentimiento de querer hacer con los hijos lo que a ese papá, a esa mamá le parece que debe hacer, sin entender que Dios no lo puso a hacer cosas que él caprichosamente definiera, sino a apoyar a ese hijo para que ese hijo haga las cosas que corresponden a la voluntad de Dios. Y entonces debe ser muy humilde ese papá, debe ser muy sencillo, debe ser un papá asequible, debe ser una mamá que entienda las limitaciones de los hijos y se ponga a su disposición. Debe ser alguien que no atropella, que no violenta, que no le demuestra al otro que es insignificante, ¿ya? Cuando es al contrario. El que tiene autoridad debe agacharse tanto que le deje ver a los demás que ellos son importantísimos y que por tanto él valora tanto el valor de ellos que se pone a su disposición y a su servicio. ¿Cuán diferente es todo esto? Y esto es solo algo que voy adelantando, ¿ya? Esa paradoja de la experiencia de el servicio en las instituciones de Dios, de la jerarquía en las instituciones de Dios. Voy a terminar con el texto de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10, desde el versículo 42, versículo 42 al 45. Marcos 10, 42, 45. Después de la petición de Santiago y de Juan, que ya hemos mencionado en otras enseñanzas, y los que manejan las devocionales y los jóvenes en sus programas han hecho mención de esta historia, me parece muy bien enfocada. Voy a tratar de usar la idea alrededor de esto que estoy diciendo. Dice en el versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes, miren, son tenidos por gobernantes, no necesariamente son gobernantes, aunque los nombran, aunque los ponen a gobernar, pero a veces
Ese es el cuento más grande que hay. No gobiernan, simplemente vegetan o simplemente sacan ventajas del lugar que se les entrega. Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad, dominio, ¿no? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuánto contraste, ¿no? ¿Cuánto de eso hemos asimilado en el ejercicio de la autoridad los que la tenemos? Padres, madres, esposos, líderes espirituales. ¿Cuántos hemos tomado la postura que se nos demanda aquí? Porque quizás esa sea la clave de los resultados. Y gran parte de los problemas que tienen los hijos en el desarrollo de sus estructuras de persona tiene que ver con el mal ejercicio de la autoridad de los padres. Autoridades deficientes, autoridades mal concebidas, autoridades de dominio, de señorío, es decir, autoridades que se confunden con el dominio y con el señorío, y no autoridades de servicio. Y todo eso es bueno que lo analicemos, es bueno que nos detengamos a investigar cómo se sirve a los hijos manejando la autoridad. De esto vamos a seguir hablando, ¿ya? Y vamos a detallar en mejores condiciones las ideas relacionadas con este tema, porque es muy preocupante lo que está pasando continuamente en los hogares, el desfase en el manejo de la autoridad, en una cosa desbordada e irresponsable, descomedida, en una demostración de ignorancia moral, de ignorancia espiritual, que da el traste con todos los propósitos de Dios. La gente diciéndole a los hijos, sean cristianos, asistan a la iglesia, establezcanse en la iglesia, ¿ya? Defínanse en los territorios de la fe del Evangelio, y no se entiende que parte del impacto negativo que se produce en los hijos se ocasiona precisamente por ese hecho de que los papás no han sabido hacer uso de la autoridad. O hay excesos, o hay deficiencia, hay negligencia a veces, hay mucha ignorancia, mucha torpeza, y nos quedamos tan tranquilos como si nada estuviera pasando, cuando está pasando todo. Y se está degradando todo un plan de parte de Dios para el bienestar de la vida de nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Fíjense que hemos hablado un poquito alrededor de todas las instituciones, pero lo que quiero es centrar esto en la idea de la crianza de los hijos. Sin embargo, el tema es para todas las instituciones que Dios nos ha entregado. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos míos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de participar hoy de esta idea, y que Dios nos ayude a colocarnos en el lugar preciso. Porque de hecho, es válido
demandarle a nuestros hijos ubicarse, pero eso tiene que proceder del hecho de que nosotros nos hemos ubicado primero, ¿ya? Porque ese tipo de demanda enojosa del que quiere que el otro se someta, pero quien debe ejercer la autoridad la ejerce con todo el descontrol que le plazca, eso no tiene ninguna presentación. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la oportunidad de ubicarnos donde debemos ubicarnos. Padre eterno, gracias te damos por lo que nos entregas en tu palabra, por las claridades que hoy nos has permitido, por esta oportunidad de creer en las posibilidades tuyas para el beneficio de nuestras vidas, para la edificación de nuestros hogares, para el establecimiento del orden en todas estas instituciones en las que tú nos has colocado con responsabilidad. Bendícenos a todos, ubícanos en el lugar preciso de respeto, de dignidad, de honra, de servicio como debe ser, y danos la oportunidad de corregir a tiempo antes de que se haga daño a los territorios que nos has entregado. Gracias, Padre, porque sé que tú nos puedes hacer solventes, nos capacitas para superar, para manejar de mejor manera los recursos que nos entrega, porque la autoridad es un recurso que tú nos entregas. Ayúdanos entonces a darle el uso adecuado. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, mucho por trabajar, mucho por perfeccionar, tantas cosas que debemos reordenar. Y en esto, ¿quién ha sido suficiente? Ninguno. Pero lo grave es que no hagamos nada por hacer los cambios que oportunamente nosotros debemos hacer. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.